Encontramos hoy una vez más con las clases de taquigrafía parlamentaria. Así que bueno, bienvenidos. Ayer tuvimos el repaso de todo lo que sean rasgos rectos, de todo lo que fuimos dando desde el comienzo de la capacitación. Así que bueno, entre ayer y hoy dijimos que íbamos a dar todo un repaso de rasgos rectos para la semana que viene adentrarnos ya a lo que son los rasgos curvos. Seguimos recibiendo las actividades, la primera actividad, así que bueno, les pido que sigan enviando esa actividad porque nosotros así vamos viendo la manera en que ustedes están haciendo sus tareas, cómo van dibujando los rasgos, cómo van traduciendo las palabras. A eso nosotros vemos, así que nos sirve muchísimo. No dejen de enviar su actividad número 1. Ya se había subido la actividad número 2 en el aula virtual, como habíamos dicho ayer, así que les pedimos nosotros que ustedes vayan viendo, ¿no? La actividad que había para realizar. Teníamos en la primera actividad, en la primera hoja, ustedes tienen oraciones que eran para traducirlo, ¿no? Están escritas en taquigrafía y ustedes tenían que traducir. Todo eso vamos a ir desarrollando hoy, así que si ustedes pueden tener su actividad a mano, su cuadernito, y vamos a ir desarrollándolo poco a poco, y también vamos a desarrollar la segunda actividad, o sea, la segunda hoja sería donde están las palabras que también ya están escritas en taquigrafía, pero básicamente para que ustedes vayan viendo juntos, vamos a ir viendo cómo se trazan, cómo se dibujan los rasgos finos, de los rasgos gruesos, las posiciones, en base a las palabras que se les dio para que ustedes vayan realizando esa tarea. Así que básicamente eso es lo que hoy vamos a realizar para reforzar ya una vez más todo lo que sea rasgos rectos y adentrarnos ya a otros rasgos la semana que viene para ir haciendo ya más palabras, teniendo más textos para traducir, más oraciones. Así que bueno, ahora vamos a comenzar con la actividad 2 en la hoja 1, que es donde ustedes ya tienen supuestamente, ¿no? Importa si no llegaron a traducir todavía, nosotros lo vamos a ir desarrollando. Así la media hora va a pasar para hacer la primera parte, ¿no? Sí, buenos días a todos, bienvenidos a nuestra quinta clase de Zoom. Gracias por acompañarnos, por estar y por seguir en esta capacitación donde nosotros estamos poniendo todo lo mejor, todo el equipo para que ustedes puedan entusiasmarse y seguir y aprender esta profesión, los rasgos de taquigrafía que son muy importantes, que constituyen un modo de aprendizaje nuevo, es como aprender un nuevo idioma, ¿sí? Y bueno, como les decía Ana, vamos a hacer hoy justamente la corrección de las actividades que subimos al aula, que si no tienen, bueno, pueden anotar o pueden ir haciéndolo de a poco. Antes de empezar con las correcciones, yo quería recordarles que en nuestro sistema estenográfico, como ustedes ya saben y habrán visto también en los videos, se basa en el sistema silábico, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos las palabras y las tenemos que separar en sílabas, que es la forma más adecuada para lograr la traducción. ¿Sí? Entonces hay una clasificación de sílabas. Tenemos la sílaba directa, por ejemplo, que es la consonante que puede estar seguida de una o más vocales, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo la palabra te o la palabra da, la palabra tú, ahí tenemos consonantes seguida de una vocal. Y por ejemplo, si yo tengo la palabra río, tengo la consonante seguida de dos vocales, ¿sí?
También tengo las sílabas inversas, que es cuando una consonante antecede, cuando una vocal antecede a una consonante, ¿sí? En, un, también pueden ser que dos vocales estén antes de la consonante, por ejemplo, aún, ¿sí? Esa sería la sílaba inversa. Y después tenemos la sílaba mixta, que es cuando una o dos vocales se interponen entre dos consonantes, ¿sí? Que puede ser la palabra, que puede ser, a ver, un ejemplo. Bueno, tenemos un montón de ejemplos que lo vamos a ir viendo, pero básicamente tenemos consonante, vocal, vocal, consonante, ¿sí? Esa sería la sílaba mixta. Por ejemplo, rueda, fíjense que tenemos dos vocales, la R, la U, la E, y después le sigue la D. Ahí tenemos una palabra que tiene sílaba mixta. Y tenemos por último también la vocal silábica, que es la que vamos a ver después cuando vemos las vocales, que es cuando una vocal, cuando una palabra comienza con una vocal y constituye por sí misma una vocal silábica, por ejemplo, agua, por ejemplo, oro. Entonces, eso cuando vemos vocales lo van a fijar mejor, porque todas las vocales al comienzo de una palabra forman sílaba por sí misma. Y después, obviamente, ya vamos a tener, cuando continuemos con nuestras clases, van a tener también las sílabas, las que son directa doble, por ejemplo, que vamos a ver después cuando demos circulitos o cuando demos ganchitos, más adelante ganchitos o semicírculos, que vamos a encontrarnos con otras sílabas, con otras sílabas un poquito más complejas. Pero ahora, para tener en cuenta y escribir y poder hacer la traducción, nos vamos a basar en esta clasificación de sílaba directa, ¿sí? Fíjense que nuestros rasgos rectos son todos rasgos de sílaba directa. Y entonces eso va a hacer que facilite más nuestra traducción en el momento en que tengamos que hacerlo. Por ejemplo, vamos a ir con la actividad que subimos ayer al aula, la actividad número 2, el ejercicio número 1. Vamos a ir viendo en la pantalla. Ustedes espero que lo vean, que puedan apreciarlo. Por ahí a lo mejor no se distinguen tan bien los rasgos finos y gruesos, ¿sí? Está escrito con lápiz negro en el papel, pero vamos a ir haciendo de a poco como para que ustedes vayan aprendiendo la forma de traducir cuando ven una frase en taquigrafía. Vamos a ir con el ejercicio A. Fíjense que tenemos una frase y la primera palabra está compuesta por 3 sílabas, como ven en el dibujo, por 3 sílabas. Yo a simple vista puedo detectar que son 3 rasgos, entonces, lo que conforman esta palabra. ¿Sí? ¿Y qué rasgos tengo? Son rasgos gruesos. A mí me dice la regla del mi alfabeto estenográfico que la D es gruesa, es vertical, ¿sí? Y es gruesa. Entonces, fíjense que ahí ya tengo un dato, la consonante D, y voy a poner una rayita, ¿sí? Voy a poner la consonante D, y voy a poner una rayita, que eso me va a indicar qué posición va la palabra, porque la primera sílaba es la que a mí me indica posición. ¿Y cómo yo sé en qué posición va? Y de acuerdo a la vocal que le acompaña a esa primera sílaba. Entonces tengo el rasgo de vocal. Como el rasgo de vocal toca, en este caso, el renglón, sabemos que corresponde a la segunda posición. Entonces, ¿qué quiere decir?
que al rasgo D acompaña o la vocal E o la vocal I. ¿Sí? Entonces tenemos la primera sílaba, que puede ser que diga D o que diga DI. Vamos con la segunda sílaba. También es un rasgo grueso, ¿sí? Trazado de arriba hacia abajo y corresponde a la B larga. Entonces tenemos la B larga, ¿sí? Y una rayita que colocamos como vocal. Y posteriormente tenemos la J, que es un rasgo grueso, también de arriba hacia abajo, oblicuo, y correspondería a la tercera sílaba de mi palabra. Entonces yo, ¿cómo voy a deducir qué palabra es la correcta? Porque en taquigrafía sabemos que hay muchas palabras que tienen la misma estructura, pero que tienen quizás significados diferentes. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Está en segunda posición. Tengo las consonantes D, B larga y J, como les decía. Y esa palabra consta de 3 sílabas. Bueno, voy a seguir con el siguiente rasgo que le acompaña. Fíjense que tenemos la T, porque corta el renglón, es fino y está en tercera posición. ¿Sí? Seguimos acá en nuestro ejemplo. Vamos a ver de a poquito. Tenemos el rasgo T, corta el renglón, ahí sabemos que dice o to o tú, ¿sí? Que es lo que me indica el rasgo T. Al cortar el renglón, tercera posición. Vamos con el siguiente rasgo. Fíjense que son, ¿cuántos rasgos ustedes pueden apreciar ahí? 1, 2, 3, 4, 5 rasgos. Son rasgos finos, ¿sí? Y quiere decir que la palabra está compuesta por 5 sílabas. Entonces, vamos con la primera sílaba, que sería la C vocal. En este caso, como está sobre el renglón, la C, sabemos que le acompaña la vocal A. Eso tenemos con certeza, ¿por qué? Porque la A, escrita arriba del renglón con la consonante C, yo leo K. Muy bien, la siguiente sílaba es la R vocal porque es de abajo hacia arriba. Fíjense que donde terminó el rasgo C vocal, ahí arranca la R vocal. ¿Sí? Entonces tengo R vocal, mi segunda sílaba. Le sigue nuevamente la C vocal, ¿sí? Y después tenemos otra sílaba con la T, ¿por qué? Porque es fina también. Y por último tenemos otra R vocal. Entonces mi palabra es esta, la que vemos acá. No sabemos aún cuáles son las vocales que acompañan a la siguiente sílaba. Pueden ser cualquiera de las 5 vocales. Acuérdense que yo lo único certero que tengo es la vocal de la primera sílaba. ¿Por qué? Porque me está indicando la posición. Entonces vayan mirando, ¿sí? Que tienen 3 palabras ya como para ir imaginando qué puede decir la frase. Posteriormente tenemos la P, ¿sí? Que sabemos porque ya vimos nuestras abreviaturas, ya tenemos escrito en nuestro cuadernito, de que el rasgo PA en primera posición es una abreviatura. ¿Y qué significa? Y significa para. Entonces, yo ya sé que el rasgo PA solito significa para. Lo mismo ocurre con el escape que está al lado, que es el escape, el pequeño escape, como yo les decía anteriormente, cuando vamos a representar la abreviatura EL. Tengo que tratar de hacerlo así chiquito para que después en la traducción no se confunda con otro rango.
Entonces, tengo para y tengo el, ¿sí? Tengo el como abreviatura. Y fíjense también que la última palabra de esta oración corresponde a una abreviatura también, que ya vimos y que anotamos en nuestro cuadernito. ¿Sí? Pubi, si fíjense que corta el renglón, ¿y qué significa esa abreviatura? Público. ¿Sí? Entonces, para eso, para poder descifrar estas últimas abreviaturas, yo obviamente tuve que haber mirado el video explicativo donde están subidos también en el aula y que aparte también hay una hoja con todas las abreviaturas que vamos desarrollando. Entonces, fíjense, ahí tenemos en el contexto de esta primera frase, de la frase A, ¿sí? Tenemos acá que puede ser de o di, dijimos. Ponemos di, ¿sí? Vamos viendo qué vocal puede ser la adecuada que acompañe a los rasgos. Fíjense que si yo pongo la U y la A, ya tengo formada acá la palabra dibuja, que también puede decir debajo. Ojo, también puede ser que acá en esta misma palabra, en este rasgo estenográfico, diga debajo, se escribe de la misma forma. Acá, esto o tú habíamos dicho, le ponemos tú. Tenemos dibuja tú, y bueno, nos queda descifrar esta palabra de 5 sílabas, y el contexto de la oración me va a decir, dibuja tú, y voy a poder completar con las vocales correspondientes para que la frase tenga coherencia. Dibuja tu caricatura para el público. ¿Sí? Y tengo formada mi primera frase. Entonces, esa sería una de las metodologías a utilizar como para que ustedes vayan descifrando las escrituras estenográficas, las oraciones, las frases que tengan. Vamos a ir con el siguiente ejemplo. El ejemplo B. Fíjense que tenemos. En primer lugar, tenemos la abreviatura de la que yo les hablaba, que sería el, ¿sí? La abreviatura el. Después tenemos tres rasgos finos. Fíjense que sería la P, en este caso la consonante P vocal, ¿sí? Y después tengo la C vocal, y después tengo la R vocal. Muy bien. ¿Qué tengo entonces que tener en cuenta? Acá la posición de la primera sílaba es la que a mí me va a indicar cómo comienza mi palabra. Entonces sabemos que está en segunda posición porque toca el renglón, y acá o va la E o va la I. Vamos a seguir con otra palabra, con la siguiente. Entonces tenemos la CH, y tenemos la C vocal. Esta es la tercera palabra de nuestra oración. Vamos con la cuarta palabra. La cuarta palabra que sería la P vocal, ¿sí? Y después tenemos la G vocal. ¿Me están siguiendo hasta acá? Fíjense que sigue otra abreviatura, el, que esa ya sé que significa el, y acá nos encontramos con una palabra que no es de uso corriente, que no la utilizamos mucho, pero que vamos a ver si la podemos descifrar justamente porque tenemos la P con la vocal, y fíjense que le sigue en la siguiente sílaba otra P. Esa rayita que corta, que se puede apreciar en la hoja,
me está indicando de que tengo dos sílabas iguales, dos P seguidas de vocales. Entonces es como que se corta ahí el primer rasgo y sigue el segundo rasgo, ¿sí? Y el tercer rasgo o la tercera sílaba sería la R vocal. Entonces tengo todas mis palabras, me faltan agregar las vocales correspondientes para saber qué dice en esta frase. Él y él son las abreviaturas que ya tengo descifradas. Y bueno, ¿cómo voy a seguir? Aquí, en esta oración, en esta palabra, le ponemos la vocal I, ¿sí? Colocamos la vocal A y fíjense que tenemos formada el pícaro. El pícaro. En esta tercera palabra, donde vemos acá la CH vocal, que está en segunda posición, o sea que toca el renglón, corresponde o la E o la I, que puede ser checo, pero yo en el contexto de mi oración voy a probar con la I, como para que la palabra se forme y diga chico. El pícaro chico. Seguimos con el siguiente rasgo, que fíjense que tenemos también en segunda posición. ¿Por qué? Porque toca el renglón, ¿sí? O es la E o la I. No tengo, si le colocamos la vocal E, ¿sí? La vocal A la G, y se me va formando ya la oración. El pícaro chico pega el. Fíjense que tengo toda la primera parte desarrollada. ¿Y cómo vemos acá para descifrar la última palabra? Sabemos que son dos rasgos rectos, dijimos, y el primer rasgo P vocal corresponde a la A. ¿Por qué? Porque está sobre el renglón, no toca el renglón, como ustedes pueden ver en la división con esa rayita. El primer rasgo que yo tengo en pantalla es Pa, ¿sí? El pícaro chico pega el pa tiro. A esto me refería a que no es una palabra común, pero pueden aparecer, ¿sí? Pueden aparecer palabras que no son de uso corriente, y entonces la oración queda formada. El pícaro chico pega el papiro. Fíjense que yo lo que tengo que lograr cuando voy a descifrar todo lo que sean los rasgos o los signos estenográficos es que la oración tenga sentido, que la oración sea coherente, que pueda leerse y que se pueda entender. Vamos a ir con otra oración, la C. En la C tenemos de nuevo la abreviatura EL, y tenemos la C en tercera posición. La C con la vocal que o es la O o es la U. Fíjense cómo al conocer yo cada rasgo, porque yo ya sé que al ser estos rasgos finos y que la forma en que están escritas, yo sé que la C con la vocal acá o es la O o la U, sé que la CH es de arriba para abajo y va unida a este rasgo, a la C vocal, y de ahí parte la R vocal de abajo hacia arriba. Son todos rasgos finos estos que vemos en esta oración, ¿sí? Y después le sigue otra palabra que es la D vocal. En la segunda sílaba tenemos la R vocal y después tenemos la G vocal. ¿Sí? Entonces, de nuevo la abreviatura EL, es la siguiente palabra, y después tenemos una vocal, después tenemos
fíjense en este detalle de esta palabra que sigue. Nosotros decimos que la R vocal es una vocal que nos sirve a nosotros para escribir sonidos fuertes y sonidos suaves. Entonces, así como en una palabra podemos encontrar una o más vocales, también puede ser que en una palabra tengamos, en vez de una R, y tengamos doble R. Doble R. Y voy a leer después como si fuera que tengo solamente R vocal. ¿Sí? Vamos a dejarlo así. Vamos a seguir con la tercera sílaba. ¿Qué le decía yo en este caso? Que puede ser que yo tenga más de una vocal. Puede ser que tenga dos vocales. Y posteriormente tengo otra abreviatura, ¿sí? Que representa a la palabra por. Acuérdense, para, por, porque las abreviaturas por es en tercera posición cortando el renglón, como en este caso. Entonces, ahí dice por. Y lo que sigue, al tener las comillitas, fíjense que tengo la D con la consonante D con una vocal, que tiene que ser o la O o la U. Después le sigue la R y después le sigue la G. ¿Sí? Lo mismo acá, como en el ejemplo anterior, que tenemos dos R. Y bueno, en una palabra yo puedo tener dos R y utilizar el sonido R vocal, como les decía, de abajo hacia arriba. Entonces, esto es lo que tengo en esta frase. ¿Y cómo voy a ir colocando las vocales? Y porque voy a leer en el contexto de mi frase algo que me quede coherente y que tenga sentido. Acá por ejemplo puede decir, fíjense, acá con este trazo yo puedo leer también cuchara, pero cuchara, si yo digo el cuchara, es algo que no corresponde. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Y le vamos a poner la O, la E y la O. El cochero tengo, ¿sí? Aquí en segunda posición, o va la I o va la E. Probemos con la I, ¿sí? Entonces tengo el cochero dirige él. Acá hemos visto que en esta palabra tenemos tres frases. Acá tenemos la abreviatura por, y acá tenemos un nombre propio que puede ser una calle, puede ser un apellido. Entonces voy a guiarme en este caso con esta palabra que lleva la vocal A porque va en primera posición. Entonces, al tener la primera vocal, yo ya deduzco, ¿sí? Ya deduzco la palabra, el significado de la palabra. Y por, fíjense que la última palabra o es O o es U, porque corta el renglón acá. Probamos con O y automáticamente sale como el apellido, como el nombre de una calle. Y la frase quedaría: el cochero dirige el carruaje por Dorrego. ¿Sí? Esa sería la tercera frase C. Entonces, ¿cuál es mi finalidad? Separar en sílabas, ir viendo sílaba por sílaba, tener en cuenta la posición. Si tiene comillas, corresponde a un nombre propio. También puede ir una o más vocales. La R con la vocal también puede ser, también puede ser que tenga dos R, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos con la oración B, ¿sí? Y ahí tenemos, fíjense que
al comienzo tenemos la R vocal y tenemos la T vocal. Tenemos la T vocal. ¿Qué me indican las comillas? Que corresponde a un nombre propio, ¿sí? Entonces tenemos, toca el renglón. Acá puede decir reta, pero ¿qué? Reta no es un nombre propio. ¿Se escribe de la misma forma? Sí, se escribe de la misma forma, pero corresponde más que sea un nombre, ¿no es cierto? Al estar en segunda posición, fíjense, tenemos la primera palabra, Rita. Ahora vamos con la segunda palabra. ¿Qué tenemos? Y tenemos en segunda posición, o sea que puede ser la E o la I, en este caso. Puede decir tero, puede decir tera, puede decir tira. Vamos con la siguiente palabra. Es o to o tú, porque está en tercera. Le ponemos Rita, tira, tú. Fíjense cómo de a poquito ya se va armando la oración. Y acá tenemos, en la siguiente palabra, tenemos, fíjense cómo vamos a ir descifrando. Tenemos en tercera posición el rasgo C vocal. Puede ser co o puede ser q. Y tenemos dos rasgos con C vocal, con el sonido de la C vocal, que suenan lo mismo, y sería como más largo. ¿Por qué? Porque tenemos dos rasgos iguales de doble longitud en este caso. Está cortado por una pequeña rayita, como ven ahí en la pantalla. Entonces, yo voy a poner que acá va o la O o la U. Probemos con la O. ¿Sí? Vamos con la última palabra, dejamos esto para adivinar qué vocales son las que acompañan. Y vamos con la última palabra. Y fíjense, como les decía hoy, acá tenemos G vocal, pertenece al rasgo go o gu. Y también en esta palabra, al tener la R vocal, yo puedo tener, en vez de una R, puedo tener las dos R. Y suena igual que R vocal. Entonces, acá, que supuestamente va la O o la U, probemos con la O y tenemos definida la palabra gorra. Y la oración te diría, Rita, tira tú, y acá me falta, ¿qué puede ser? Coqueta, gorra. Rita, tira tú, coqueta, gorra. Queda formada la oración y tiene sentido. Y voy a tener en cuenta siempre la primera sílaba, que es la que me indica la posición de las palabras. ¿Sí? Puede que a ustedes por ahí les resulte con mucha dificultad el tema de la traducción, y es normal. Así que no se preocupen, es normal, porque tienen que ir adivinando vocales, adivinando posiciones, pero por eso es muy importante que ustedes conozcan y sepan cuáles son los rasgos que representan a cada uno de nuestro alfabeto, cuál es el rasgo T, cuál es el rasgo R, cuál es el rasgo, cuál es el D, cuándo va fino, cuándo va grueso, ¿sí? Entonces, teniendo en claro cuáles son los rasgos rectos en este caso, que es lo que estamos dando, y ustedes van a poder descifrar la palabra correcta, van a poder descifrarlo en la frase que tengan para realizar. Vamos con la última que me corresponde a mí, después va a seguir Ani mostrándoles. Fíjense la oración E. También tenemos, separamos en sílaba, tenemos
tenemos, como va con comillitas, ya sabemos que corresponde a un nombre propio. Al estar en segunda posición, o va la E o va la I, como les decía, ¿sí? Pero vemos con la E y tenemos como es un nombre, y puede ser Rebeca, es que es Rebeca. Tenemos en la segunda palabra, tenemos la D porque es gruesa y va en segunda posición. Tenemos la J que es gruesa y oblicua y continúa al rasgo D. Fíjense que ahí yo puedo decir deja, o puedo decir dijo, o puedo decir dejó, o puedo decir... hay muchas acepciones con esta palabra, y entonces yo lo que voy a hacer es buscar la que corresponda a mi frase. Dejamos esto así y escribimos que es la segunda, que es la tercera palabra que le sigue. Fíjense que está sobre el renglón, toca el renglón, y el sonido que le corresponde es que. Le sigue otro nombre, ¿por qué? Porque sé que es un nombre y porque va con comillitas, va con mayúsculas, tiene dos rasgos nada más, ¿sí? Y después tenemos la palabra con la P en tercera posición, le sigue la segunda sílaba, la D, y la última sílaba, la R. Acá le puse la A, pero en realidad porque le puse nada más porque a mí la que me va a indicar la palabra es la primera posición. Fíjense, Rebeca, que yo ya tengo descifrada en mi frase, en mi oración. Después tenemos el rasgo fino, recto, que cruza el renglón, y por último tenemos la C vocal, la CH vocal y la R vocal, ¿sí? Entonces tenemos, mirando toda nuestra oración, Rebeca, y dijo que, ¿qué dijo Rebeca? Que también es un nombre de persona, entonces le ponemos Betty. Rebeca dijo que Betty, y acá tenemos que va o la O o la U, la O o la U nada más. Bueno, entonces probamos con la O, da, ¿sí? Puede ser. Y el rasgo que corta el renglón en tercera posición, tú, ¿sí? Y acá tenemos, a ver un poquito, creo que esta no va, perdonen, no va. Va la P con la doble R, ¿sí? Yo me pasé al renglón de abajo, así que tenemos, Rebeca dijo que Betty podará tú, y tenemos la P con la A y la R. Parra, puedo leer ahí. Parra. ¿Por qué? Porque va a podar la parra, ¿sí? Rebeca dijo que Betty podará tu parra. Es la que corresponde entonces a esa oración. Y ven que tiene sentido, ¿sí? Entonces, esta es la forma, ¿sí?, en que más o menos ustedes tienen que ir anotando debajo de cada rasgo cómo ir descifrando. Acostúmbrense a hacerlo y que quede bien claro, y repítanlo. Con eso que más tienen dificultad, repítanlo hasta que se les fije, que es la única forma con la práctica de que se nos vaya quedando cómo se escribe cada rasgo. Entonces ahora Ana les va a ir mostrando los siguientes ejemplos para que ustedes puedan corregir lo que ya tienen en sus apuntes. Así que yo le voy a ceder mi lugar acá a Ana para que ella pueda mostrarles lo que les decía.
Vamos a seguir con la siguiente oración, ¿no es cierto? Que es en la actividad, en la hoja 1, es la F sería en este caso. Bueno, cuando yo miro una oración, a ver, lo primero que miro es, bueno, veo los rasgos, voy viendo las posiciones. Seguramente a ustedes les habrá pasado, habrán dicho, bueno, no, ¿qué dice acá? Amelia les fue explicando, separando por sílabas. Yo le voy a decir, le voy a ver otro método que es como más que usando la imaginación y viendo los rasgos, cómo están escritos, como para ir armando ya la oración. Entonces, en el primero vemos que es una R, porque es R en tercera posición, ¿no es cierto? Entonces, ahí yo miro y digo, es un nombre propio. Entonces, ¿es roco o es roque? ¿No es cierto? Entonces vamos a poner roque o roco, como ustedes mejor, y vamos a ir armando. Roque, acá tenemos una abreviatura. ¿Cuál es esta abreviatura? Es L. Acá tenemos D en segunda posición, es D. Y acá tenemos una T fina en tercera posición, es tu. Entonces ahí ya tenemos roque, tenemos él, tenemos tú. Roque, tenemos una B en primera posición. Entonces roque va y tenemos una J. ¿Qué hace roque? Baja. Entonces puede ser roque, baja o bajó. Roque. Acá tenemos baja. Entonces ya vamos armando roque, baja, el, y acá tenemos la T en segunda posición. Y la CH, le sigue la CH. Entonces vamos armando roque, baja, el, T, sigue la CH, entonces techo. Entonces hacemos así, techo. Y ya tenemos armado prácticamente todo, entonces hacemos roque, baja, el, techo, de, tú. Nos queda el último estenograma que es, tenemos la C, ¿no? Con la O con la U, que va en tercera posición. Entonces decimos roque, baja el techo de tu, Q, no tiene sentido. Puede ser cuchara, no tiene sentido. Roque baja el techo de tu cuchara, no tiene sentido. Entonces, roque baja el techo de tu, y vamos. Co, seguido de CH, y hacemos coche, y hacemos la R vocal cochera. Y ahí armamos. Roque baja el techo de tu cochera. Y ahí ya tenemos armada la primera oración. Vamos a la segunda. Vemos que la segunda también es un nombre propio. Entonces una D es un rasgo grueso en tercera posición y seguida de una D. Entonces acá decimos, bueno, es un nombre propio. Vamos, puede ser dura, no es ningún nombre propio. Entonces seguimos buscando. Es do, du, es do. Seguida de la R vocal y tenemos, armamos, dora. Y acá tenemos un rasgo P. ¿Por qué P? Porque está sobre el renglón en segunda posición. Seguimos con la D. Entonces puede ser pedi, puede ser pede, no tiene sentido, ¿no es cierto? Vamos viendo, seguida de la R vocal, entonces tenemos acá P, di, ¿verdad? Entonces acá armamos Dora, pedirá, Dora, pedirá, y acá tenemos una abreviatura, pedirá el, que es este, pedirá, y ahí ya vamos armando, Dora, pedirá el. ¿Qué va a pedir Dora? Y ahí vamos armando. La P con la A es pa, entonces ya tenemos, pedirá el pa, seguimos con la G de gato, que sería ga o go. Entonces,
pedirá. El paga no tiene sentido. Dora pedirá el paga. No. Entonces, Dora pedirá el pago. Y ahí se va armando. Dora pedirá el pago. Acá tenemos una D en segunda. Se supone que ustedes ya van a ir teniendo bien fijado lo que son los rasgos rectos y sus posiciones. Entonces, ya estamos armando oraciones. Entonces, D, tenemos acá D. Dora pedirá el pago de qué decir, vamos viendo. Entonces tenemos en tercera posición y es la T. Dora pedirá el pago de to, no puede ser, no tiene sentido, ¿no es cierto? Entonces hacemos de tú. De tú. Acá tenemos una T en segunda posición, seguida de una J y de una R. Entonces, T o ti será acá, ¿no? Dora pedirá el pago de tu tejora, tejerá, no tiene sentido, seguimos buscando el sentido. Dora pedirá el pago de tu tijera, y ahí armamos la oración. ¿Ven? Y ahí tenemos armada. Esta es otra forma de ir armando la oración, lo vamos haciendo más mentalmente, ¿cierto? Se puede hacer de las dos formas. Ahora vamos a seguir con la siguiente oración. Acá ya tenemos una abreviatura que es el. Acá tenemos de. Entonces nosotros ya vamos fijando los rasgos que están así aislados y los vamos armando. Acá tenemos otra abreviatura. Entonces acá tenemos el. Tenemos una P larga, sería prolongada, ¿no? Cortada. Cortada, entonces tenemos la P o la A, es pa. El pa y sigue otra pa. Puede ser el papi, puede ser el papo. El papi tiene sentido, el papo ya no tiene sentido. Entonces tenemos, y acá tenemos de. Entonces hacemos el papá de, ahí ya tiene sentido. Entonces hacemos el papá de, el papá de. Acá tenemos un nombre propio, ¿no? Que es la G o la GI, en segunda posición. Como sabemos que es un nombre propio, es un nombre de una persona. Entonces, deducimos, el papá de Gui sigue la D, entonces es el papá de Guido. De Guido. Y ahí vamos armando. Acá tenemos él, y miramos nuestros rasgos y decimos, bueno, ya tenemos el papá de Guido, él, ¿qué hace? Tenemos una R en segunda posición. Puede ser ricura, sigue no teniendo sentido. Entonces, el papá de Guido recorre. Y ahí ya toma sentido la oración. El papá de Guido recorre, él, tenemos la D en segunda posición y puede decir acá, de que no tiene sentido, ¿no? Volvemos a leer, el papá de Guido recorre el di, seguido de la U con la E en segunda posición, el di que. Y ahí armamos la posición. ¿Se entiende? Bueno, lo mismo con la siguiente posición. Tenemos una C, sería en segunda posición, sería que o ki, seguida de la R, vemos que acá hay una R, entonces sería quiere, no tiene sentido, y le vamos buscando, sería quiero, acá es quiero, entonces hacemos así, quiero, acá tenemos de, tú, ya le vamos armando porque eso ya sabemos que es, así se escribe. Usamos acá, entonces nosotros ya vamos fijando, como lo fijamos acá de,
sabemos que acá también es D. La vamos teniendo en cuenta y vamos armando nuestra oración. Quiero, acá tenemos una R en segunda posición seguida de una C, entonces sería reco, no tiene sentido. Entonces es ri, seguida de una C con la O, rica, rico, entonces quiero rico, y dejo ahí. Quiero rico de tu. ¿Qué quiero rico? Y acá tengo una J en tercera posición que sería jo o ju, seguida de la G de gato o go o gu. Pero qué rico, y es jugo. Jugo, jugo. Quiero rico jugo de tu. Ya tengo prácticamente armada. De tu tenemos la J con la A, que es ja, y la E y la R con la E o con la O, con la U. Jarro o jarra tiene sentido, jare no tiene sentido, entonces quiero rico jugo de tu jarra. Y ahí armamos la siguiente oración. Bueno, y ahora vamos a la última. Vamos a la última, que es, acá ya tengo el, porque es una abreviatura. Acá tenemos la otra abreviatura. Acá tenemos una P en segunda posición. Entonces, vemos esto, vemos esto, vemos esto y vemos esto. ¿Qué digo acá? El piro no tiene sentido. El pero tampoco tiene sentido. Entonces, busco P, era tampoco, porque está el. Entonces tiene que seguirle una palabra en masculino, ¿no es cierto? Entonces, el perro. Y ahí armó. Y ahí armó. El perro, no sabemos esto, al y demás. Entonces es C vocal en tercera posición, sabemos que es co o cu. El perro cubre no tiene sentido. El perro corre, ahí toma sentido. Entonces ya tenemos prácticamente armado. El perro corre al. ¿A quién decimos? Y vemos la B larga en tercera posición seguida de la R vocal. Entonces decimos, el perro corre al boro, no tiene sentido. Al borro, no tiene sentido. Entonces vemos, el perro corre al bu. Y hacemos, seguido de burros. ¿Se entiende? Esta es otra forma de que ustedes vayan buscándole el sentido a la oración, imaginándose, pensando. La forma en que Amelia les había comentado, separando en sílabas, que también está bien, que practiquen de esa forma. Y esta es otra manera de que ustedes vayan fijándolo, pero más con la imaginación, más mirando los rasgos, perdón, y buscándole el sentido a la oración. Así que bueno, eso es hasta ahora toda la actividad de la parte, la hoja 1 de la actividad 2. Sí, podemos también seguir, Ana, con las palabras que habíamos visto en la actividad número 2, fíjense. Fíjense que estas palabras están escritas correctamente y ustedes lo que tienen que hacer, la función de ustedes con esta actividad sería hacerlos, dibujar estos rasgos, estas palabras, sin mirar cómo está escrito acá correctamente, sino en sus cuadernitos escribir y ustedes después, una vez que lo tengan hecho en taquigrafía, corroborar con esta plana escrita ya en taquigrafía y subida al aula para que se puedan autocorregir. Acuérdense que la idea de saber y de ir aprendiendo de a poco todos estos rasgos es justamente con la práctica. Entonces,
no tiene sentido que miren y que copien. Lo ideal sería que ustedes solos puedan hacerlo y después sí corregir, corroborar y sacarse las dudas de cómo se escribe correctamente. Entonces, por eso está resuelto esta actividad para que ustedes lo puedan hacer sin mirar y de esa forma practicar. Esta es la idea, así que practíquenlo de esta forma. Y como les decíamos, una vez que ustedes tengan esto incorporado, todo lo que tenga que ver con rasgos rectos, para ustedes va a ser muchísimo más fácil cuando tengamos que dar los rasgos curvos, que es lo que ya con lo que vamos a empezar la semana que viene. Acuérdense que los rasgos rectos son pocos y los rasgos curvos que vamos a dar posteriormente son muchos más que los rectos, y vamos a hacer combinaciones de palabras, vamos a hacer frases como las que vimos hoy, pero ya van a ser un poquito más como más profundas, porque vamos a tener esa mezcla de rasgos rectos con rasgos curvos, de sílabas directas con sílabas inversas. Entonces es importante que practiquen esto, toda esta primera parte. Que aquellos que no han podido subir su tarea todavía, sus actividades, lo puedan hacer, y nosotros seguimos mirando, porque es la forma en que vemos dónde puede surgir la duda, dónde puede haber algún error, dónde puede haber alguna confusión, y nuestra idea es justamente aclarar después en las clases de Zoom todas sus dudas, todas sus confusiones. Entonces, eso van a tener como tarea en estos días de ir haciendo estas palabras y después corroborar, después mirar si lo hicieron bien, si lo hicieron correctamente. Entonces, por nuestra parte, la clase de Zoom de hoy la finalizamos y deseamos que tengan una bendecida jornada. Deseamos que se cuiden y que cuiden a los suyos, a sus familias, que traten de seguir los protocolos adecuados y que podamos reencontrarnos las próximas clases con salud, y que sigamos con muchas energías y con muchas ganas como venimos haciendo. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí, y nos encontramos, si Dios quiere, la semana próxima. Acuérdense, mañana la clase de gramática también de 9 a 10, así que con la profe Alba, con la profe Luz, para encontrarse nuevamente mañana aquí desde nuestra casa, desde este lugar. Muchísimas gracias y nos vemos entonces hasta el próximo encuentro.